Bendiciones, iglesia. Amén. Dios los bendiga. Vamos a empezar con esta nueva clase, la clase número 3 de Angeleología, y vamos a empezar con una oración. Padre maravilloso, te damos gracias por el tiempo, Señor, que estamos nosotros aquí dedicando, Señor, para aprender, Señor, para conocerte tu palabra, Señor. Oramos para que tú, Señor, tomes el control de esta enseñanza, de esta clase, Señor. Bendice a mis hermanos que están ahora, Señor, aquí reunidos, las familias que están aquí representadas. Bendice también a los que nos están viendo a través de la internet, Señor, para que tú hables, Señor, a través de mi boca y les hable a ellos allí donde ellos se encuentran, Señor. Oramos para que tomes el control total de esta reunión. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Brian, un favor, pásale ese libro a mi esposa. Es de Fer. Vale, vamos a empezar, ¿no? Estábamos viendo cuál es nuestra materia, cuál es la asignatura que estamos viendo. Angeleología. Angeleología, ¿vale? Entonces, hemos estado estudiando ahora, a partir de ahora, estamos estudiando lo que es unas características de la naturaleza de los ángeles. Es nuestro punto principal. Y a partir de ahí, de los puntos principales, ya hemos visto 6 puntos de estos, de la naturaleza de los ángeles. Es el bloque. Entonces, aprenderá que yo les doy un título y es el bloque principal, y a partir de ahí voy dando subpuntos. Entonces, el bloque que estamos viendo se llama la naturaleza de los ángeles. Y a partir de la naturaleza de los ángeles vamos ahora en el punto 6, ¿vale? Vamos a empezar. Hemos visto que los ángeles hasta ahora veíamos, sí, creo que nos quedamos en el punto 7, ¿no? Este punto lo vimos, sí, los ángeles son mayores que los hombres en poder, fuerza y potencia. Esto ya lo vimos, ahí quedamos, ¿no? Y veíamos como cita bíblica 2 de Pedro 2, 9, 11. Vamos a leerlo nuevamente para conectar. Conectamos aquí, ¿vale? Entonces, leemos todo. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice: y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Son atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, mira lo que nos interesa aquí, que son mayores de fuerza y potencia, el punto que estamos viendo, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces hablábamos de esta cita bíblica, y ustedes saben que nosotros estamos en una nación donde tienen un vocabulario pues muy mal, y cuando se quieren referir hacia Dios, pues ya los escuchan, ¿no? Que se la pasan, que me cago. Pues estos son esas clases de personas. Esas clases de personas que dicen que son atrevidos, son contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esas personas que están pronunciando constantemente maldición y constantemente lo están hablando. Entonces habla de esa clase de personas. Dice que esas personas son así. Esas personas actúan de esa manera. Pero el punto que nosotros estamos viendo de que compara a los hombres naturales, y compara a los ángeles, mostrándole de que esos hombres contumaces, esos hombres que normalmente están hablando de estas maneras, diciendo cantidades de cosas, ¿sí? Les pone un ejemplo y pone a los ángeles como ejemplo, que ni siquiera los ángeles, que el punto que nosotros estamos tratando, que son mayores que nosotros en fuerza y en potencia, ellos son mayores en fuerza y en potencia, ellos no se atreven de pronunciar un juicio de maldición contra esas potestades superiores, así sean caídas. Así sean caídas, y es el ejemplo que vamos a ver más adelante en el caso de Judas, que lo hablamos un poquito, de que no ni siquiera se atrevieron de pronunciar ante Satanás unas palabras de juicio ante él, sino que dijo, ¿cómo que le dijo las palabras que dijo? Que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda. En Zacarías también hay una parte donde también hablan, en el caso de así, hay muchas citas bíblicas donde nos enseñan de que ellos no se atreven. ¿Están entendiendo el punto? Amén. Vale, pasamos al punto que sigue. ¿Los ángeles se casan? No.
¿No? Bueno, estuvieron investigando en casa un poco, estuvieron mirando, leyendo la cita bíblica. Entonces dice que si los ángeles se casan, pues vamos a mirar. Entonces dice, Mateo 22, 28, 30. Mateo 22, 22, 30. Lo vamos a leer y explicamos después el contexto. Entonces dice, leemos todos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino, ojo aquí, serán como los ángeles de Dios en el cielo. La palabra nos enseña que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Hay algunas personas que he escuchado que dicen los ángeles son asexuales. ¿Qué significa la palabra asexuales? Que no tienen sexo, pero la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña es que no se casan, pero no nos enseña de que los ángeles sean asexuales. Por ningún lado nos lo enseña. Entonces, si ustedes escuchan hablar de una persona que diga eso, pues sencillamente esa persona está ignorando y errando las Escrituras, como dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo. Erráis ignorando las Escrituras. Y hoy en día muchas personas, por falta de conocimiento, por falta de no entender el contexto de la palabra de Dios o no entender la palabra de Dios, les pasa esto: erráis, ignoran las Escrituras y dicen cosas sin tener entendimiento y tener conocimiento, ¿sí? Yo he visto muchos casos de personas que dicen dichos que son comunes, dichos normales, dichos que normalmente los escuchamos nosotros a diario, y dice, la Biblia dice esto y esto y esto. Y uno dice, perdón, pero si la Biblia no dice eso. Eso es un dicho común que se escucha normal. Sí, ahí lo dice la Biblia. No, es que no está. Entonces hay gente que es así, que actúa de esa manera, pero por falta de ¿qué? De tener conocimiento. Entonces, vemos que los ángeles no se casan. ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto de Mateo 22, 28 es que un hombre, unos fariseos, exactamente los saduceos, se le acercan al Señor Jesucristo a decirle de que a probarlo, como a tentarlo. Si ustedes miran el contexto, lo querían tentar. Ellos no creen en la resurrección, por lo tanto ellos se acercan ante el Señor Jesucristo y le empiezan a hablar, le empiezan a decir de que una mujer que tenía un marido, este marido murió, pero que como la ley invita o exige o pide de que el pariente más cercano, en este caso el hermano del muerto, se pueda aparentar con esta mujer para que no quede viuda. Eso lo exigía la ley judía. Entonces ellos empiezan a decirle, sí, pero se ha muerto y ella se ha casado con el otro hermano, pero resulta que ese también murió y entonces se casó con el otro hermano. Y así sucesivamente, que se había muerto, cada el marido que tenía, que eran hermanos, se iban muriendo y hasta llegar al séptimo. Qué mujer tan tremenda esa, ¿no? Algo pasa aquí, no sé. Bueno, esa es la historia. Es la historia de que está contando, nos cuenta la Biblia. Entonces ellos querían probar a ver qué era lo que decía. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ustedes erráis las Escrituras. ¿Sí? Ellos la pregunta que le dicen, ¿de cuál de los 7 hombres, de los 7 hermanos que están allí en el cielo, ella de quién va a ser? Mujer, ¿de cuál de los 7? Entonces le está diciendo de Ray. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra con eso? Hay esposos aquí hay familia, ¿no? Esposos aquí que están estudiando. Bueno, pues déjeme decirle de que la palabra nos enseña que en el cielo ese vínculo matrimonial ha terminado. Nosotros estamos casados con Cristo. Yo tengo a mi esposa aquí, que la amo mucho, pero allí somos hermanitos. Dice la palabra, hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Pero aquí somos un solo cuerpo, y todos también somos un solo cuerpo. Yo soy un solo cuerpo con mi esposa, somos uno solo, y como cuerpo somos uno en Cristo. Y en el cielo, ella no tendremos digamos, no tenemos ese parentesco de esposo, no.
sino que nos enseña la palabra de que seremos como los ángeles del cielo que no se casan y no se dan, ¿vale? No se casan y no se dan en casamiento. ¿Queda claro el punto? Amén. Continuamos. 8. Los ángeles no mueren. Los ángeles no mueren. O sea, ¿qué significa que son qué? Eternos. Son eternos, pero también tienen que entender de que hubo una origen, ¿no? Dios los creó. O sea, tienen un origen. No mueren, son eternos, pero sí tuvieron su origen. ¿Vale? Lucas 20, 34, 36. Lucas 20, 34, 36. Lo vamos a leer todos. Este es el mismo texto que estamos leyendo. Como estos evangelios son evangelios sinópticos, pues Lucas nos está mostrando lo mismo que aconteció, pero nos muestra la parte que nos interesa de que si mueren. Entonces ustedes lo van a leer y vamos a ver que es lo mismo, refiriéndose a lo mismo, pero nos enseña nuestro punto. ¿Cuál es nuestro punto? Que los ángeles no mueren. Entonces vamos a buscar a la luz de las Escrituras esa parte que nos interesa. ¿Les parece bien? Leemos todos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Pero mira aquí, dice: porque no pueden ya más morir. Ya no pueden morir. Ahora, ¿qué dice? Pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces la palabra nos enseña que los ángeles no mueren, pero también nos está dando una esperanza, una promesa para nosotros de que nosotros, ¿sí?, si somos tenidos como dignos de alcanzar el siglo, si somos, ¿sí?, esas personas como dignos de haber alcanzado lo que viene, ¿sí?, vamos a ser iguales a los ángeles. No nos vamos a, dice que no se casan ni se dan en casamiento. Ahora, vamos a leerlo un poco del versículo desde atrás. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo. ¿A qué se refiere cuando dice los hijos de este siglo? A nosotros, los de esta generación, ¿vale? Ni se casan, y se dan en casamiento. Entonces, la generación, los hijos de ese siglo, se está refiriendo a los otros. Y después lo dice: mas a los que fueron tenidos por dignos. ¿Hay alguien que es tenido por digno aquí? Como nosotros, los que hemos sido tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, a la resurrección de entre los muertos, esas personas no se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Ya no pueden más morir. Pero estamos hablando del punto que nos interesa, de que no mueren. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces queda claro de que los ángeles no mueren. Nosotros tampoco. Vamos a ser eternos. Eternos, ¿vale? Es una esperanza. Este versículo es una esperanza que Dios nos está dando, que nosotros no vamos a morir, vamos a vivir por una eternidad con Dios. ¿Vale? 9. ¿Los ángeles comen? ¿Qué? ¿Ah? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver qué nos enseña la palabra. Vamos a enseñar a ver que la palabra nos enseñe. Dejemos que la palabra son las que nos enseñe. Mira, ¿qué ha pasado? A ver, dijo el Señor Jesucristo que de este vino, de este fruto de la vid, no beberé, sino cuando esté, ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿cree que va a haber comida? Ahora, Apocalipsis nos habla la palabra de que van a haber unas cenas del Cordero. ¿Y qué hay en la cena entonces? Comida. Entonces la palabra nos está enseñando de que en el cielo hay algunas personas que les gusta la comidita y de pronto se preocupan por esta parte y dicen: hermano, en el cielo vamos a comer. Seguro que sí, manjares. Cosas que seguramente no hemos podido comer en mi vida, pues seguramente las vamos a comer. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Si ustedes leen en Apocalipsis, la palabra dice que va a haber una cena. Imaginen que ustedes los invitan a una cena y llegan y entregan el regalo y dicen: bueno, chao, gracias a Dios. Y dice: uy, como que me tumbaron, ¿no?
Y la comidita o la cena, y lo invitan a la boda, a una boda, perdón, a un matrimonio, y están allí esperando y no hubo cena. Como que dice, como que algo falta, ¿no? Pues dice la palabra del Señor en Apocalipsis de que van a haber una cena, las cenas del Cordero, las cenas de las bodas. Después de la boda va a haber una cena. La palabra lo enseña, en Apocalipsis enseña que va a haber eso. Por lo tanto, yo me imagino que la palabra dice de que va a haber una cena es porque va a haber comida. Bueno, vamos a mirar ahora un texto bíblico donde nos enseña un poco más claro que en el cielo hay ciertamente comida. Hay personas que preguntan, ¿y en el cielo? O yo pregunto, ¿en el cielo hay animales? No. ¿Qué opinan? El Señor Jesucristo dice que va a venir un caballo blanco. Bueno, caballo blanco para montarle Cristo. A ver, nosotros por favor quiero que entiendan de que como teólogos tenemos que empezar a estudiar a la luz de las Escrituras y la palabra nos enseña. No nos vamos a inventar cosas que no son, decimos lo que la palabra dice. Entonces la palabra dice que va a venir el Señor en un caballo blanco. Entonces eso me representa de que pueden haber allí los animales. Yo no puedo decir sí, pero la palabra dice, ¿vale? Vamos a leer este punto para entender si los ángeles comen, así de una vez los que les gusta la comidita van a estar tranquilitos allí, que sí va a haber comidita, ¿vale? Dice, Salmo 78, 23, 25, dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y le dio trigo. ¿Trigo de dónde? De los cielos. Trigo de los cielos. Pan de nobles. Si ustedes miran otras traducciones, y es más, me gustaría invitarlos a que busquen otra traducción del Salmo 75. Dice, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. Entonces, ¿qué dice la palabra que les envió qué? Comida. Si les envió comida de los cielos, entonces ¿que en el cielo hay comidita o no hay comidita? Bueno, ahí dice la palabra que le envió comida, ¿vale? Mira, lo quiero buscar en otra versión porque lo estuve mirando, Salmo 78. Y lo vamos a leer en la TLA como para dejar un poco claro este punto. Dice, Dios le mandó, lo voy a leer yo en la TLA, ¿vale? Desde el 25. Dios les mandó mucha comida. Así empieza diciendo. Dios les mandó mucha comida. Y aunque eran gente insignificante, comieron como los ángeles. ¿Sí? Cuando dice que les dio pan de nobles, se está refiriendo a los nobles, se está refiriendo a los ángeles. Entonces dice, aunque eran gente insignificante, comieron como los ángeles. Luego con su poder, Dios hizo que desde los cielos soplaran vientos contrarios. Bueno, pero empieza desde el 23. Dios desde el alto cielo les dio una orden a las nubes y del cielo llovió comida. Dice en la TLA, Dios le dio a comer maná, que es el pan del cielo. Dios les mandó mucha comida y aunque eran gente insignificante, comieron como los ángeles. Ve que en esta versión habla un poquito más claro de que del cielo mandaron comida, entonces en el cielo hay comida. ¿Vale? El pan, entonces los ángeles, ese es el punto, ¿vale? De que comen. Ahora, 10. Los ángeles no reciben adoración. Los ángeles no reciben adoración. Apocalipsis 22, 8, 9. Apocalipsis 22, 8, 9. Está hablando Juan. ¿Quién es el autor del libro entonces? Juan. Este no es Juan el Bautista, sino Juan, el discípulo del Señor Jesucristo, discípulo amado. ¿Vale? Entonces, dice, leemos todos. Yo, Juan, soy el que oyó, vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces la palabra nos enseña
de que los ángeles no reciben adoración. Y esto ya le había acontecido a Juan, porque imagínate cuál es el contexto aquí. Dice aquí la palabra de que Juan, ¿sí?, él oyó todas las palabras que estaban diciendo lo que es el Apocalipsis desde el 1 hasta el 22, esas palabras las oyó, pero que también vio, o sea, fue llevado al tercer cielo. Juan, estando oyendo y viendo en el tercer cielo todo lo que les estaba mostrando este ángel, estaba mostrando los acontecimientos finales, pero también estaba mostrando la nueva Jerusalén, bueno, que estaba viendo allí en el tercer cielo, y él le decía, escribe, lo ponían a escribir, y esto es el Apocalipsis, los acontecimientos que van a pasar, lo que va a suceder, los señales, las cosas que van a porvenir, lo que va a suceder. Bueno, que él estaba escribiendo. Entonces él dice que cuando vio estas cosas, él quedó anonadado, quedó sorprendido de todo lo que estaba pasando. Después de que las hube oído y visto, ¿qué hizo? Me postré. O sea, él escuchó y dice, se postró para adorar a los pies ¿de qué? Del ángel. Pero este ángel que entiende, y los que están allí entienden de que no les deben de robar la gloria a Dios, ¿qué hizo este ángel? Él llegó y le dijo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy un consiervo tuyo, ¿sí?, de tus hermanos los profetas, o sea, de todos los que están, tanto tuyo como los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Hay alguien que guarda la palabra de este libro? Sí, dice que es hermano, él dice, yo soy un consiervo tuyo, y dice, ¿adora a quién? A Dios. ¿Qué le pasó a Satanás? Satanás lo que estaba buscando ese ángel, cuando fue expulsado, fue porque estaba buscando que le adoraran. Eso era lo que él estaba buscando, que le adoraran. Por eso fue expulsado. Y las 3 partes de los ángeles que estaban en el cielo también fueron expulsados porque sencillamente no quisieron reconocer a nuestro Dios y adorarlo. Los que están en el cielo están allí porque quieren. Dios no tiene allí a personas obligadas, ni tiene a personas allí que están allí como que a la fuerza, ¿no? Sencillamente los que están allí es porque aman a Dios y adoran. Como sencillamente los que vamos para el cielo, ¿hay alguien que va a ir para el cielo aquí? Nosotros que vamos para el cielo vamos a ir allí porque amamos a Dios y lo vamos a adorar a Él, a darle ese lugar a Él. ¿Vale? Entonces los ángeles no reciben adoración. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya saben, así por más que se les presente una imagen allí, no lo que no es, ¿qué hace el hombre por su naturaleza? Adorar y postrarse. Por eso es que hablábamos en la semana pasada que Dios no ha permitido que nosotros los humanos tengamos esa relación con los ángeles, porque sabe que nosotros tenemos una tendencia a la idolatría, y lo que haríamos era estar adorando, pero ellos sí tienen su lugar y entienden de que al que se debe adorar es a Dios, ¿vale? 11. Los ángeles respetan la autoridad, aún la autoridad caída. Judas 8:9. Recuerda que Judas solamente tiene un solo capítulo, por lo tanto aquí no hace falta colocar Judas 1, sino versículo 8 y versículo 9, ¿vale? Los ángeles respetan la autoridad, aún la autoridad caída. Entonces, vamos a leerlos todos, y así empezamos a explicar un poco esto. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Está hablando de una cierta clase de hombres, que esos hombres son soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Sí? Hay hombres que hacen eso, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. ¿Ustedes creen que es importante que nosotros respetemos nuestra autoridad? Amén. En todas las iglesias Dios ha puesto a unos líderes para que lleven un ministerio, y nosotros estamos sujetos a ellos. En el caso de los que son de la alabanza, pues tienen a su líder de alabanza. Los que son en el caso de los estudios bíblicos, nosotros tenemos nuestro líder y nos tenemos que sujetar a él. No rechazamos esa autoridad, la reconocemos y nos sujetamos. Los que están
en intercesión. También Dios ha puesto una persona encargada de llevar ese ministerio. ¿Qué tenemos que hacer? Sujetarnos, reconocerla porque es los que están en la cocina o en el transporte, en todos los ministerios siempre Dios ha puesto. Entonces dice que estos hombres que están ahí rechazan las autoridades. ¿Qué hacen? Blasfeman contra las potestades superiores, de los que les estaba hablando. Hablan mal de esas potestades. Pero mira aquí, eso es lo que nos está enseñando, que ellos respetan esa autoridad. Ahora, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando, vamos a leerlo todos. Vuelvo a empezar. 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ojo, mire, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Eso es lo que nos está queriendo enseñar la palabra. El diablo, antes en su ministerio en el cielo, era un querubín. Y eso lo vamos a ver más adelante, como querubín pues tenía una autoridad más elevada que ni siquiera mismo el arcángel. ¿Fíjate? ¿Sí me entiende? Siendo de la naturaleza caída, dice que él no se atrevió a empezar a decir palabras de maldición ni decir ninguna palabra a Satanás, sabiendo que era de una naturaleza caída, sino que dijo que el Señor te reprenda. Entonces la palabra lo que nos quiere enseñar es que tenemos que respetar la autoridad y aún hasta las autoridades caídas. Porque nosotros, y seguramente por internet o ustedes han escuchado hablar de esas hermanas o hermanos que fácilmente empiezan a hablarle al diablo, y empiezan a insultar al diablo. Tú no sabes lo que están diciendo. La palabra no nos enseña que nosotros tenemos que empezar a insultar y a hacer contra el diablo. No tenemos que empezar a decir palabras. La palabra nos enseña de que él es un mentiroso. Pues sí, es diablo mentiroso. No es que lo vamos a honrar. Yo sé que esto de pronto no le gusta a nadie. De pronto hay algunas personas que no le gusta esto que yo le estoy diciendo. Pero la palabra nos enseña que el ángel no se atrevió ni siquiera a proferir una palabra de maldición ante ¿qué? Ante Satanás. Entonces hay que tener cuidado. También no estamos diciendo, ¿no? Pues ¿quién le corresponde reprender a Satanás? ¿A quién? Al Señor. Entonces, ¿por qué no es más fácil a entender la palabra y permitir que sea Dios el que haga esa obra? Y decirle que el Señor te reprenda, que Dios te reprenda. ¿Sí me entiende? Antes de empezar a creerte tú, de decirle un montón de cosas. Ojo, yo digo lo que enseña, lo que la palabra estoy enseñando, yo estoy enseñando. Allá ustedes son grandecitos y son estudiosos de Dios para que empiecen a entender la palabra y a creer. Pero la palabra nos está enseñando de que ni siquiera el ángel se atrevió a hacerlo. Por lo tanto, nos enseña de que hay personas así que desprecian la autoridad. ¿Y por qué ponen en el contexto justamente este versículo? Porque nos quiere enseñar algo la palabra. Nos quiere enseñar y nos pone como ejemplo. Judas nos pone como ejemplo esa acción que hubo entre el ángel y el diablo. Nos pone, por ejemplo, para que nosotros aprendamos en nuestra mente. Y me gustaría que lo estudiaran más en casa, el contexto de Judas 8:9, ¿vale? Continuamos. 12. Bueno, vamos a poner aquí un punto. A diferencia de los hombres, los ángeles respetan la autoridad establecida por Dios. Escriban esto, escriban por favor. Esto no es parte del versículo. A diferencia de los hombres, los ángeles respetan la autoridad. A diferencia de los hombres, los ángeles respetan la autoridad establecida por Dios. Los ángeles respetan la autoridad establecida por Dios. Miguel, con todo y ser arcángel, no se levantó contra la autoridad.
no se levantó contra la autoridad que Dios había establecido. Que Dios había establecido. Aunque esta autoridad estuviera caída. Aunque esta autoridad estuviera caída. ¿Vale? Entonces queda claro este punto de que los ángeles lo hacen y nosotros debemos de pensar, ¿lo debemos hacer? Bueno, allá cada quien. Ustedes como estudiosos de Dios tienen que entender de que yo les estoy enseñando a la luz de las Escrituras, ¿sí?, unas posiciones teológicas, pero hay estudiosos de Dios aquí. Amén. Ustedes tienen que indagar, estudiar y mirar la luz de las Escrituras, y ahorita vamos a entrar en una posición donde quiero enseñarles que como teólogos ustedes tienen que tener sus propias posiciones teológicas. No es lo que yo, el hermano, les diga. Yo les hablo a la luz de las Escrituras, pero ustedes a la luz de las Escrituras van a indagar e investigar. Eso es lo que he intentado durante los que vienen estudiando conmigo, decirles de que ustedes van a estudiar y mejorar y buscar sobre estos temas, ¿vale? Vamos a ver el punto número 12. 12. Los ángeles caídos serán juzgados por los creyentes. ¿Creen que eso es verdad? No. Bueno, vamos a ver qué nos enseña la palabra. Los ángeles caídos serán juzgados por los creyentes. Los ángeles caídos serán juzgados por los creyentes. 1 Corintios 6:3. Dice, el texto dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto que estamos hablando aquí es que en 1 Corintios 5, un hombre empieza a tener un problema en la congregación y se estaba acostando con la mujer de su padre. ¿Sí no han escuchado ese texto o no? 1 Corintios 5, empieza el texto diciendo de que el hombre se está acostando con la mujer de su padre. Y Pablo, desde lejos, desde allí empieza y le manda una carta, y justamente esta carta le está diciendo de que ¿qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Están ciegos? ¿No se están dando cuenta de lo que está aconteciendo allí? Y entonces él le dice, ellos se sienten como orgullosos y están allí, y él le empieza a decir, y empieza a dar un juicio sobre ese hombre, diciéndole que a ese hombre y a ese perverso lo tienen que sacar y sea echado fuera a Satanás para que haya destrucción de su cuerpo, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Vale. Entonces está hablando de juicio. Contexto aquí es que está hablando de juicio, de que deben de juzgar. Hay personas que de pronto dicen, ay, la palabra dice que no me juzgue, que no me puedes juzgar. Entonces muchos se escudan de esas citas bíblicas para decir, a mí no me juzgue, porque la palabra dice que no me juzgue. Pero pueden ir haciendo, pero la palabra también me enseña de que hay que juzgar. Y él dice, yo desde la distancia donde estoy, unidos en el Espíritu, yo ya he juzgado. A ese perverso, échenlo fuera. ¿No es así? Vale, el contexto es este, empieza desde el 5. En el 6 empieza a tocar el tema desde el 6 y dice, ustedes lo van a leer en casa, yo quiero que ustedes lean el contexto en casa, ¿vale? Dice en el 3, porque en el juicio final, dice desde el 2, ¿sí? Sería bueno que lo entendieran ahí desde el 2, lo van a leer, porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Están hablando de que muchas veces van a inclusive a llevar a juicio hasta los gobernantes, a los jueces, cuando es que la propia iglesia no se puede juzgar. No hay jueces en la misma iglesia para juzgar estas situaciones. Tienen que ir ante los jueces, eso es lo que está hablando. Entonces después en el 3 dice, si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida.
Cuando estábamos hablando de que en el juicio final, es porque allí en el juicio final total, y Pablo nos está enseñando de que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, eso lo dice, pero ¿a cuáles? ¿A los buenos? A los caídos. Los ángeles buenos nosotros no tenemos eso, esa potestad la tiene solo Dios, pero nos está enseñando pues, qué es lo que quiere decir Pablo, sino que ellos se van a dar de cuenta porque ellos estuvieron con Dios y lo veían y estaban viendo su esplendor. Nosotros no lo hemos visto. Y un día vamos a estar allí delante de ellos diciendo cuando el Señor Jesucristo pone de que se levantarán y las mismas personas, como cuando habla del ejemplo de que Sodoma y Gomorra se van a levantar contra unos pueblos que eran muy incrédulos, dice que ellos mismos les van a decir, ¿qué fue lo que le pasó? Nosotros sí nos pasó esto porque verdaderamente le estábamos haciendo malo, pero ustedes tenían al Hijo de Dios viendo la resurrección, veían todo lo que Él hacía. ¿Qué les pasó? Que no creyeron. Ese ejemplo que pone el Señor Jesucristo es similar a este contexto para entender de que un día nosotros, delante de esos ángeles caídos, ellos vieron el esplendor de Dios, mientras que nosotros no lo hemos visto, pero sí hemos creído. ¿Estamos entendiendo? Entonces, en el contexto enseña de que nosotros juzgaremos a esos ángeles caídos para interpretar esta acción. ¿Vale? ¿Queda claro? Dice, los ángeles caídos serán juzgados por los creyentes. Bueno, es que la palabra lo dice. Ahí lo dice, no lo estoy inventando yo. Dice de que si, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Eso nos está enseñando la palabra. Pero hay que bueno entender el contexto. ¿Ahora queda claro ese punto? Entonces, ¿tenemos que juzgar a los ángeles caídos? Bueno. 13. Algunos ángeles pecaron y están en prisiones de oscuridad. Algunos ángeles pecaron y están en prisiones de oscuridad. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Vale, vamos a leerlo todos. Porque si Dios, vamos a leerlo todos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ve? Que ellos están ahí encerrados. ¿Cuándo van a salir? En el día del juicio. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Entonces dice que esos ángeles que pecaron están ¿dónde? En prisiones de oscuridad. Hay unos ángeles que están encerrados. Están allí. Ahora es lo que vamos a estudiar. ¿Cuáles son esos ángeles? ¿Cuáles son esos ángeles? Es lo que vamos a empezar a indagar ahora. Escriban, por favor. Pero ¿quiénes son los ángeles que pecaron y ahora están en el infierno en prisiones de oscuridad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos ángeles? Pero ¿quiénes son los ángeles que pecaron y ahora están en el infierno en prisiones de oscuridad? Hace una pregunta. La serpiente antigua, ¿no? Que creo que es el diablo. Se llama diablo también. Vamos a mirar y la escritura nos va a enseñar. Para responder esta pregunta es necesario estudiar dos posiciones teológicas. Para responder esta pregunta es necesario estudiar dos posiciones teológicas respecto a este tema. Eso es lo que yo les estaba diciendo anteriormente. ¿Hay teólogos aquí? Amén. Ustedes como estudiosos de Dios, en la Biblia y en el tiempo se van a encontrar con posturas teológicas. Personas que tienen una postura, pero hay versículos bíblicos que lo apoyan, sí. Y hay otras que tienen otra postura y hay versículos que lo apoyan. Y ellos toman una postura. Ahora ustedes tienen que elegir. Yo ahora voy a hablarles, pero no voy a hablar de mi postura, sino hasta el final. Ustedes van a elegir su propia postura. Aquí no se trata de lo que yo piense, se trata de lo que diga la palabra y yo voy a mostrar las dos posiciones teológicas. ¿Les parece bien? Es lo más correcto, ¿no? Yo doy las dos posiciones teológicas y ustedes empiezan a elegir
la posición que ustedes creen. Y vamos a seguir siendo amigos, ¿no? No vamos a pelear por eso. Vamos a empezar. Los ángeles caídos y su dignidad perdida. Los ángeles caídos y su dignidad perdida. Seguramente no me va a dar tiempo de darle la segunda posición teológica, pero ustedes se van a ir para la casa y van a investigar y van a indagar y van a empezar a buscar como estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Bueno, van a indagar y van a investigar y van a traer esas posiciones a ver qué es lo que les parece. ¿Vale? Por favor, al final tampoco me vayan a preguntar qué es lo que yo pienso. No voy a decir nada sino cuando terminemos, ¿les parece? Bueno, los ángeles caídos y su dignidad perdida. Los que defienden esta posición teológica creen lo siguiente. Los que defienden esta posición teológica creen lo siguiente. Los que defienden esta posición teológica creen lo siguiente. Primer punto. Ellos creen que los ángeles cayeron al tener sexo con las hijas de los hombres. ¿Sí? Entonces dice, primer punto, que los ángeles que cayeron, o sea, los ángeles que de esa dignidad perdida y esos que cayeron, esos son los cayeron cuando ellos tuvieron sexo con las hijas de los hombres. ¿Vale? Vamos a leer la palabra en Génesis 6, 1, 2. ¿Qué dice la palabra? Empieza contando la historia, Génesis 6, 1, 2. Empieza contando la historia así, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Entonces dice que ¿quiénes estaban multiplicando? Los hombres. ¿Estaban qué? Multiplicando. ¿Le nacieron qué? Hijas. Que viendo los hijos de Dios, ojo aquí con este dato, hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Empiecen a pensar, yo quiero que empiecen a pensar, como estudiosos de Dios, empezamos a resolver todo esto y lo vamos a empezar a analizar, ¿vale? Primer punto es ese, que los ángeles que cayeron fueron esos ángeles caídos que cuando estuvieron allí tuvieron sexo con las hijas de los hombres. Entonces dice, se apoyan de esta cita bíblica para apoyar esto. Segundo, que de esta unión sexual nacieron gigantes en la tierra. Que de esta unión sexual nacieron gigantes en la tierra, que son los Nefilim, o que significa caídos, o Nefal, significa caídos. Que de esta unión sexual nacieron los gigantes en la tierra, que son los Nefilim, o caídos. ¿Vale? Génesis 6:4 para apoyar esta cita bíblica. Génesis 6:4 para apoyar esta cita bíblica. Lo vamos a leer todos. ¿Vale? 1, 2, 3. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces la posición teológica está diciendo de que de la unión que hubo entre los hijos de Dios, estos ángeles, y las hijas de los hombres, mujeres, de la unión que nacieron, gigantes, que son los Nefilim. ¿Queda claro? Tercer punto, que los ángeles que perdieron su dignidad están en prisiones de oscuridad. Entonces estamos enseñando que ¿por qué están presos? Pues por esto, por eso quisieron. Que los ángeles que perdieron su dignidad están en prisiones de oscuridad. Que los ángeles
perdieron su dignidad, estar en prisiones de oscuridad. Judas 6, y es el texto que habíamos leído anteriormente. Entonces, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Vale? Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces dice, mira, esos ángeles no guardaron su dignidad, porque ellos, ojo con esta palabra, traspasaron los límites que Dios le había dado. Los traspasaron esos límites que Dios, como que dice, se abusaron de la confianza adquirida. Traspasaron de esos límites que Dios les había dado. Entonces ellos traspasaron los límites y tuvieron sexo con las hijas de los hombres. ¿Vale? ¿Está quedando claro la posición teológica de ellos? ¿Cómo están poniendo este punto? Yo acuérdense que yo estoy hablando en una posición, ya les diré más adelante cuál es mi posición. En todas las posiciones estaré hablando así. Ustedes tienen que empezar a pensar y empezar a estudiar en la palabra de Dios para empezar a entender todo esto. Todo esto hay que estudiarlo, de eso se trata como estudiosos de Dios. Cuarto, que este pecado fue tan grave, que obligó a Dios a enviar el diluvio universal. Este pecado fue tan grave que obligó a Dios a enviar el diluvio universal. Génesis 6, del 5 al 7. Génesis 6, del 5 al 7. Vamos a leerlo todos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces vio Dios que la maldad se había multiplicado y que todos los pensamientos que había, ¿en dónde? En el corazón. Sí, yo siempre me gusta aclarar esta parte, a veces la gente dice en el corazón, sí, que el corazón no piensa, que piensa aquí es aquí. El corazón de los creyentes está aquí, es la mente. Bueno, no voy a entrar en esto en discusión porque dirá, uy, ¿cómo así? Explícame eso. Los pensamientos, cuando la palabra enseña, los pensamientos que hay en el corazón se refiere también, pues es a la mente, los pensamientos que tenemos aquí, porque el corazón lo que hace es bombear sangre. Pensamos aquí, ¿vale? Y vio Jehová que la maldad de los hombres que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer solamente ¿de qué? Lo malo. Seguimos. Mira, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sí me entiende lo que está sucediendo aquí? Dice que la posición teológica, que no solamente ya los hombres sabían de esto, sino que hasta los mismos ángeles habían traspasado ese límite que Dios había puesto y habían tenido relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y de ese nacimiento le habían salido gigantes. Y Dios, viendo toda esa maldad que todo se que estaba creando, entonces fue cuando enviaron el diluvio. Ese es el punto que estamos viendo, ¿no? Que por esa razón fue que vino el diluvio. Ahora, dice la palabra aquí de que Jehová se arrepiente. Y hay otra parte en la palabra que nos dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, un hijo de hombre para que mienta. Entonces, ¿la palabra se contradice? No se contradice. Lo que pasa es que para poder interpretar la escritura, no es que el Señor, es como alguien de aquí, de los que están aquí, ha estado enamorado. Pero imagínate que ese enamoramiento que tenía se convirtió después en despecho. Entonces alguien ha estado despechado, mejor dicho.
alguna mujer que haya estado despechada que llegue y diga, me arrepiento de haberlo conocido. Ese sentimiento interno que está diciendo, me arrepiento, mejor no lo hubiera conocido. Pues es lo que el autor lo escribió de esta manera, diciendo que Dios, ¿sí?, estaba dolido. Mira, ahí dice la palabra, se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre de la tierra y le dolió en su corazón. O sea, el Señor era dolido en su corazón por todo lo que estaba aconteciendo. ¿Vale? Quinto punto de la posición teológica primera, ¿no? Que Noé y su familia se salvaron del diluvio. Que Noé y su familia se salvaron del diluvio porque fueron los únicos que guardaron su dignidad. Que Noé y su familia se salvaron del diluvio porque fueron los únicos que guardaron su dignidad. Génesis 6:9. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, ¿cómo caminó Noé? ¿Con quién? Con Dios. Y entonces dice, claro, mira, ¿cómo no iban a estar justo también los otros? Porque la palabra nos enseña de que solamente entraron 8 personas después del diluvio, quedaron 8 personas. Noé y los 3 hijos de Noé con sus respectivas esposas y la esposa de Noé. 8 personas. Entonces dice, claro, si ellos estaban, porque Noé fueron casi, más o menos la palabra dice que 120 años construyendo el arca, y durante ese tiempo pues los hijos estaban ahí enseñando, los hijos le estaban ayudando a construir el arca. Y entonces dice, claro, pues con el padre ahí, pues estos hijos fueron unas personas que guardaron esa dignidad. Entonces, que esos fueron los únicos que se salvaron porque ellos sí guardaron verdaderamente esa dignidad. Las demás personas no. ¿Vale? Entonces, la palabra nos enseña de que ellos son, la generación de Noé era un varón que justo. Eran perfectos, ellos, ¿vale? Y esa posición teológica pues considera de que este punto representa de que ellos se salvaron fue por eso, ¿vale? Voy a ir un poco de prisa para dejarles el título de del otro punto. Que Jesucristo descendió al infierno para proclamar su victoria a los ángeles caídos. Que Jesucristo descendió al infierno para proclamar su victoria a los ángeles caídos. Entonces, esta posición teológica considera de que Jesucristo, cuando estuvo muerto y en esos 3 días antes de resucitar, en esos 3 días Él descendió, ¿a dónde? Al infierno, para allí proclamar la victoria a esos ángeles que traspasaron los límites. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 de Pedro 3, 18, 20. 1 de Pedro 3, 18, 20. Vamos a leerlo todos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, que está diciendo que murió una sola vez para siempre. Padeció una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pues cuando estaba muerto Él en la carne, ¿sí? Porque Dios no puede morir. Pero como hombre murió pero no como Dios. Queda claro, ¿no? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto o sea, como hombre, pero vivificado en el Espíritu. Él estaba vivo en el Espíritu, y ese Espíritu vivificante hoy en día, ¿dónde está? ¿Dónde está? En nosotros. El Espíritu vivificante de Jesucristo está en nosotros. Entonces Él dice aquí, dice la palabra, de que a la verdad, siendo muerto en la carne como hijo de hombre, pero como hijo de Dios, vivificado en el Espíritu, ¿qué dice? En la cual, vivificado en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Entonces esta posición teológica considera de que Jesucristo fue en el espíritu vivificante en los 3 días que estuvo muerto como hombre, pero vivificado en el espíritu, descendió al infierno para proclamar allí la victoria, predicarle, no para predicarle para que se salve, sino para proclamar la victoria a estos espíritus que están encarcelados allí. ¿Está quedando claro el punto? Esa es la posición, ¿vale? Ahora, de aquí es donde se pega la Iglesia Católica en decir de que hay un purgatorio, que Jesucristo, que las personas, hay un purgatorio donde mueren y hay un sitio allí donde allí también pueden llegar a ser salvos y ir para el cielo. Ustedes se acuerdan y han visto alguna de las películas de Martín Lutero, que siempre les digo, ¿por qué no la ven? ¿Cuántos la han visto? A ver. Por favor, vean la película de Martín Lutero. Yo diciéndole, véala. Si no lee Biblia, por lo menos vean la película, ¿sí entienden? Entiendan la historia del cristianismo. Martín Lutero empezó en una posición, él como Martín Lutero, como sacerdote, una de las cosas que se reveló era porque la Iglesia Católica estaba vendiendo la salvación. Entonces, ¿vendían qué? Indulgencias, vendían la salvación. Entonces una persona con un papel dice, ya soy salvo, tengo el papel que dice que yo soy salvo. Entonces ellos decían, echen una monedita y el alma que se encuentra allí sale para el cielo. Y así construyeron la Basílica de San Pedro y, bueno, y muchas cosas. No voy a entrar aquí. Lo que quiero saber decir de que de estos textos la Iglesia Católica se toma para decir de que Jesucristo va a predicar allá a un sitio para que la gente que está en el purgatorio se vaya para el cielo. Y eso es verdad. 7. Los ángeles caídos saldrán de su prisión para enfrentar el juicio final. ¿Está interesante o no? Los ángeles caídos saldrán de su prisión para enfrentar el juicio final. Segunda de Pedro 2:4. Acuerda que lo leímos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿cuándo? Al juicio, el día del juicio, ¿vale? Ese es el punto de allí, de que van a salir esos ángeles que están encarcelados el día del juicio. Vamos a dejar como título, quiero dejarles como título la otra posición teológica. Segunda de Pedro 2:4, les dejo como título. La otra posición teológica es los hijos de Set y su dignidad perdida. Y quiero explicarles solamente un poquito para que vayan pensando en esto que les voy a decir. ¿Quiénes saben quiénes son los hijos de Set? Los hijos de Set, ¿quién es hijo? ¿Set es hijo de quién? Set es el hijo de Adán. Es el otro hijo de Adán y Eva. Recuerda que Dios le dio los 2 hijos. Y Caín mató a Abel. Lo que ustedes tienen que entender, y se lo dejo para que lo vayan pensando en casa, es que Dios le había dado una palabra a la serpiente y le había dicho de que de la simiente de la mujer iba a nacer uno de sus hijos que le iba a aplastar la cabeza, que lo iba a matar, porque un golpe certero en la cabeza lo mata. Y eso fue lo que pasó. Dios le dio esa palabra, el protoevangelio, Génesis 3:15. De la simiente de la mujer iban a nacer. ¿Qué pasa? Satanás se levanta y hace que Caín, una representación del diablo, mata a uno bueno, que era donde iba a salir el linaje del que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, que en este caso Jesucristo, que viene de ese linaje. Venía de Abel, pero como murió, pues Dios se ha valido de otro. Esa es la posición. Vamos a empezar a estudiar la posición, ¿no? Yo estoy explicándoles un poco de la posición para que ustedes entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Dios de Set, tenemos por este lado el linaje de Caín y por el otro lado el linaje de, ya no está Abel porque está muerto, pero hay que buscar una simiente donde iba a nacer el Mesías, y en este caso el otro hijo. ¿Cuál es? Set. Esto es lo que enseña esta posición, de que de Set, de la posición teológica, de ahí iba a salir
una simiente. Entonces esos hijos de Set fueron los que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, o sea, guardaron también su dignidad. Y tengo que terminar por tiempo, pero quiero que vayan pensando ya en esto y ustedes indagan, investigan y todo eso. Padre maravilloso, yo te doy gracias por el tiempo, Señor. Oramos, Señor, y esperamos, Señor, que esta enseñanza haya sido de bendición. Oramos también por los hermanos que nos están viendo a través de la internet y oramos, Señor, para que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición para todos. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén.